Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos nuevamente al canal de nuestra congregación, la Comunidad Cristiana Amor de Cristo. Les saluda por acá el pastor Jorge Martínez para seguir con este tema tan interesante. Me siento muy emocionado y de verdad bien contento de poder compartir con ustedes este tema que tiene que ver con una escatología cristocéntrica, con una escatología bíblica, una escatología totalmente centrada en la persona de nuestro Mesías. Así que bueno, vamos a compartir hoy este hermoso tema. Espero que te sea de mucha bendición, así que busca Biblia, cuaderno y lápiz porque empezamos ahora. Y arrancamos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente forma: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados, supremamente felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto es lo que hemos venido viendo en los videos anteriores, que el testimonio de Jesús es el centro de la profecía. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para que podamos vislumbrar que no es ninguna nación, no es ninguna otra cosa el centro de la profecía, sino el testimonio de Yeshua. Entonces vamos a ver hoy este tema de la escatología cristocéntrica. Cuando hablamos de escatología estamos hablando del estudio del fin de los tiempos. La escatología es el estudio del fin de los tiempos. Ahora, la escatología, como usted bien sabrá, y bueno, si no es así, bueno, déjeme su opinión en los comentarios, ¿no? Pero la escatología que se enseña hoy está más que centrada en Cristo, está centrada en conflictos mundiales, está centrada en guerras de nación contra nación, está más centrada en bestias apocalípticas y en sucesos del futuro. Pero la escatología bíblica adecuada tiene que ser no solamente equilibrada, sino que tiene que ser centrada en la persona de Yeshua. Equilibrada porque cuando hablamos de los sucesos del fin, tenemos que remitirnos no solamente a lo que vendrá, sino también a las cosas que ya han ocurrido y a las cosas que están ocurriendo. Entonces la escatología, sobre todo la escatología dispensacionalista, se está centrado básicamente en todos estos conflictos mundiales, en todo un calendario de eventos, y eso provoca que se pierda la perspectiva de lo que es una escatología bíblica, la cual está plenamente centrada en la persona de Yeshua. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el comienzo de las Escrituras hasta el final, podemos ver que la voluntad divina siempre ha sido tener un pueblo que le exprese. Somos vasijas de barro que portamos un tesoro, que contenemos la vida de Dios, y el deseo del Padre es que nosotros podamos no solamente disfrutar de esa vida, sino que podamos expresar a todas las naciones, que todas las naciones puedan ver la gloria del Padre a través de su pueblo redimido. Entonces la verdadera escatología gira alrededor del Cordero y por supuesto representa la revelación final de lo que es el Mesías Yeshua. Sabemos que revelación no es aprender cosas que no sabíamos, sino que revelación es verle. La escatología lo que debe provocar en el corazón del creyente es que podamos ver más y más a la persona de Cristo, que podamos contemplarle más y más. Pero usted se pone a ver y la escatología básicamente que se enseña, que hemos aprendido, esa escatología dispensacionalista nos lleva a andar medrosos, a tener allí nuestro corazón turbado por las guerras, por las cosas que están pasando, ignorando que el Mesías dijo que era necesario que todas estas cosas acontecieran, pero que todavía no era el fin. La verdadera escatología, mis queridos hermanos, como se los digo,
lo que nos lleva es a santificar más y más al Señor en nuestro corazón. Entonces, si la escatología que estamos aprendiendo no nos lleva a ver más y más al Cordero vencedor y anhelar que su vida crezca dentro de nosotros, entonces somos como hombres naturales tratando de armar un rompecabezas de 10.000 piezas, pero sin siquiera tener la imagen de lo que estamos tratando de armar. Entonces imagina un rompecabezas de 10.000 piezas, la montaña de piezas que eso significa, y que nosotros ni siquiera tenemos la caja, ni siquiera tenemos el conocimiento de cuál es la figura que estamos armando con esas 10.000 piezas. Bueno, ¿usted cree que tengamos probabilidad de armar ese rompecabezas? Yo creo que tendríamos entre pocas y ninguna. Sería muy difícil, no solamente por la cantidad de piezas, sino porque ni siquiera sabemos cuál es la imagen final. Entonces, cuando nosotros separamos la escatología, la verdadera escatología, de la persona de Cristo, somos como personas que están, hombres naturales, tratando de poner un evento profético aquí. Se levantó esta nación, está peleando contra esta, eso quiere decir que es por esto y es por lo otro. Y bueno, por eso probablemente quizá tengamos hoy tantas escuelas de interpretación, tengamos tantas opiniones que tienen que ver con la parte apocalíptica, con la parte profética, con la parte del final de los tiempos, pero básicamente es porque no estamos viendo la escatología que estamos aprendiendo, no nos está llevando a ver más y más al Cordero, no que va a vencer, sino que ya ha vencido y que nosotros hemos vencido en Él, porque estamos sentados con Él, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y la escatología que nosotros vamos aprendiendo debe llevarnos precisamente a verle más y más. El hombre natural busca en la escatología una explicación a sus miedos, esto es muy importante, o saciar su curiosidad por los hechos futuros, pero el estudio del fin debe ser hecho apuntando a Cristo y a su testimonio. De tantas cosas que Yeshua hizo cuando anduvo en la tierra, las que quedaron escritas y las que no quedaron escritas. Si Él tuviese que contarnos un testimonio, ¿cuál sería? ¿Cuál cree usted que sería? Cuando resucitó a Lázaro, o cuando curó a los leprosos, o cuando le dio vista a los ciegos. ¿Cuál sería el testimonio de Él? Pues su testimonio sería: estuve muerto y resucité. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estaríamos muertos en nuestros pecados. Así que el testimonio de Yeshua es que estuvo muerto y que resucitó, y en base a esa resurrección es que nosotros debemos ver toda la profecía bíblica y todo lo que está escrito, todos los acontecimientos del fin, todo el panorama del final de los tiempos. Debemos hacerlos, debemos estudiarlos, es con la mirada puesta en el Cristo que resucitó. Pero el hombre natural busca en la escatología una explicación a sus miedos, saciar su curiosidad bíblica, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Cuándo acontecerá lo otro? Bueno, yo creo que eso todavía no va a ocurrir porque hace falta que pase esto, lo otro. Bueno, en mi generación no pasará eso. Y en vez de estudiar la escatología como una herramienta para poder ver más claramente cada día a Yeshua, lo estamos haciendo es para mitigar nuestros miedos, o para simplemente colocarnos la cabezota así de conocimiento. Y bueno, mira, el del anticristo, creo que es esto, porque la profecía de Daniel dice esto y dice lo otro, que del amor de las mujeres no hará caso, y que será judío, y que no sé qué. Y tenemos la cabeza llena de mucho conocimiento, pero nada de eso es una herramienta para que nosotros podamos contemplar cada vez más claramente al resucitado. Entonces, la escatología bíblica, mis queridos hermanos, no es una serie de eventos, es más bien una historia romántica, una historia de redención que estudia el fin de los tiempos basado en la persona del Hijo. Cuando nosotros vamos abriéndonos paso a través del panorama profético en las Escrituras, todo lo que está en el Antiguo Pacto, todo lo que está en el Nuevo, nosotros nos vamos dando cuenta que
toda la historia o todo lo que la Biblia está narrando, un romance que nos narra la manera como Dios nos ha rescatado en la persona de su Hijo, aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces la escatología, en vez de irnos anunciando o ir saciando nuestra curiosidad bíblica acerca de bestias apocalípticas o de calendarios y eventos mundiales, lo que nos está contando es una historia de redención. Y cuando lo vemos así, esto es muy importante, porque cuando lo vemos así, entonces, por ejemplo, el arrebatamiento ya no es un escape. Cuando Yeshua es nuestra escatología, entonces ya no vemos el arrebatamiento como que, bueno, no importa lo que ocurra aquí en la tierra, porque yo me voy en el arrebatamiento y todo esto, y lo vemos más como un escape de la tierra, que más bien un deseo por estar con el bien amado, un deseo por estar con nuestro Señor. Entonces, des en cuenta que todo lo que venimos hablando, lo que provoca es que o nosotros pongamos nuestra mirada en Él, o pongamos en Cristo, o pongamos nuestra mirada cada vez más en todos estos sucesos y todos estos calendarios y conflictos que ocurren en todo el mundo. Yeshua es el centro del fin, es la consumación de la voluntad divina. Cuando lo vemos de esta manera, el fin sabemos que es glorioso, porque el Evangelio es algo consumado en la eternidad y que está siendo dado a conocer por medio de nosotros, que somos cartas no escritas con tinta, sino que somos cartas leídas por todos los hombres, y que somos, o deberíamos ser por lo menos, una expresión de todo lo que es la gloria divina, de todo lo que el Padre es. Entonces, la escatología no puede ser entendida como un rompecabezas profético, sino como la revelación más elevada de Yeshua. Romanos 11:36 dice que por Él, para Él y por medio de Él son todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe, nada de lo que ha sido creado ha sido hecho. Entonces esa escatología, la escatología equilibrada, cristocéntrica, viene a ser un instrumento de preparación espiritual que nos lleve a la acción. ¿Cómo sabemos nosotros que realmente estamos preparándonos espiritualmente? Bueno, porque vamos a la acción. Cuando la vida del Hijo realmente está creciendo en nosotros y nosotros estamos siendo realmente una expresión de Él, nosotros no podemos estar ociosos. El mismo Espíritu nos lleva a hacer una expresión de Cristo, no tanto en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Somos portadores de su gloria, pero debemos ir a la acción. ¿Se acuerdan en el mismo Mateo 25, la parábola de los talentos? El que tenía 5 lo multiplicó, y el que tenía 3 lo multiplicó también, pero el que tenía 1 lo escondió. Entonces, cuando hablamos de preparación bíblica, o de preparación espiritual, mejor dicho, lo que estamos hablando es que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo es alineado, es ajustado para que nosotros vayamos a la acción, para que podamos dar a conocer a Dios a todas las personas y que entonces estos procedan al arrepentimiento. Es importante ver que en una de las parábolas en las que Yeshua habla del reino, dice que si uno supiese a qué hora el ladrón vendría a robar, uno velaría. Entonces, ¿cuánto más deberíamos estar velando, no sabiendo la hora a la que cual Cristo venga? Y por eso, cuando el Mesías venga, sorprenderá a mucha gente, a buena parte de la iglesia, como ladrón en la noche. No es que Él viene como ladrón en la noche, sino que nosotros debemos estar apercibidos para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Entonces, si nosotros nos obsesionamos con los detalles externos de la profecía y del Apocalipsis, nos perdemos, o lo más importante, perdemos de vista lo interno, esas lámparas encendidas, esas vidas consagradas que contengan, que disfruten, que expresen y que representen al Padre, lo que dice 1 de Juan 3:3. A veces estamos tan enfocados en las guerras, en las bestias apocalípticas,
en el falso profeta, que si es el Papa, que si es esto, que si es lo otro, el anticristo. A veces estamos tan enfocados en lo externo que nos estamos perdiendo lo verdaderamente importante, que es lo interno, que es la transformación de nuestro corazón, el hecho de que nos presentemos siempre como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es nuestro verdadero culto. Nosotros no vamos al culto, el culto somos nosotros, presentando nuestros cuerpos como unos sacrificios vivos, en donde nuestra vieja naturaleza permanece juntamente crucificada con Cristo y el nuevo hombre va creciendo, ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, va creciendo en la misma medida de que nosotros le alimentamos, en la misma medida de que comemos Cristo, de que bebemos Cristo. Entonces, a veces oímos personas que están más enamorados de lo que predican, más enamorados de su doctrina, más enamorados de su escatología que de Cristo mismo, y esto es una verdad. Entonces la escatología equilibrada, la escatología cristocéntrica, lo que nos lleva es a prepararnos espiritualmente para la gloriosa venida de nuestro Señor. Separar la escatología bíblica del Hijo es como leer una carta de amor solo para estudiar su gramática. Se pierde el corazón, se pierde la intención, se pierde el llamado a prepararnos. Ustedes se imaginan que alguien, un enamorado suyo, o su esposo, su novia, le escribe una carta de amor y usted, en vez de prestar atención al espíritu, al sentimiento de lo que esa carta dice, usted se preocupa es que si aquí llevaba acento, que si aquí no llevaba esta letra, sino que llevaba la otra, sino que está mal redactado. Es decir, eso es lo menos importante. Te estás quedando con los detalles externos. Lo importante es la esencia de esa carta. De la misma manera, mi hermano, cuando nosotros vemos la escatología simplemente como una serie de sucesos, como un calendario de eventos, nos perdemos lo realmente importante, que es prepararnos espiritualmente, tener nuestras lámparas llenas de aceite y una vida realmente apercibida para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Entonces, finalmente, la verdadera escatología nos lleva a santificarnos, a movernos según el deseo del Espíritu. La verdadera escatología no nos mete miedo en el corazón, no nos pone medrosos, no nos pone nerviosos porque hay una guerra, porque hay amenaza de una tercera guerra mundial. La verdadera escatología nos lleva a santificar al Señor en nuestro corazón, a prepararnos cada día más e ir a la acción, porque la palabra dice: bienaventurado aquel siervo cuando su Señor regrese le halle haciendo así como dándole a su tiempo ración a las criadas, es decir, haciendo lo que Él nos dejó haciendo. Entonces, si usted pregunta hoy a cualquier persona si se está preparando espiritualmente para el glorioso regreso de nuestro Señor, te va a decir que sí. Pero la pregunta es si realmente estás preparándote para la venida del Señor. Entonces, ¿de qué manera lo estás haciendo? ¿Cuáles son las obras que expresan Cristo? Si no, lo que estás es autoengañándote. Y la escatología bíblica y cristocéntrica lo que nos lleva es precisamente a santificarnos. Dice Apocalipsis: el que sea santo, santifíquese más. Entonces, siempre el centro de la escatología, el espíritu de la profecía, lo que nos lleva es a ir y hacer aquello que Dios nos mandó hacer, ser una verdadera expresión de Yeshua aquí en la tierra, y que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que Él nos dejó haciendo. Esto es extremadamente importante, porque la escatología dispensacionalista lo que lleva a la gente es a la parálisis, al miedo, a buscar aquí o allá. El arrebatamiento será esta noche, será mañana. Bueno, igual cuando el anticristo se enoje y esté haciendo estragos en la tierra, y la marca de la bestia y el microchip y todo esto, ya yo no estaré aquí. Entonces, en vez de prepararme espiritualmente, lo que vivo es como un sentimiento o con unas ganas de escapar de la tierra. Cuando el Mesías oró al Padre diciendo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Apocalipsis capítulo 3 dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que, hermanos, con esto quiero cerrar. Es necesario que nosotros podamos ver que si la escatología que estamos aprendiendo no nos lleva a prepararnos e ir a la acción, e ir a hacer una verdadera expresión de Cristo donde quiera que nosotros estemos, nosotros estamos recibiendo un conocimiento que no nos sirve de nada. Pero también quiero escuchar tus comentarios, también quiero leerlos aquí abajo, en caja de comentarios. Quiero pedirte que también nos des tu opinión acerca de este importante tema. Y no te olvides que en el próximo video vamos a seguir aprendiendo un poco más acerca de lo que es la escatología cristocéntrica. Vamos a hablar acerca de la iglesia y del fin de los tiempos, cuál debe ser la postura de la iglesia en el fin de los tiempos y qué fue lo que dijo Yeshua acerca de estos tiempos, que serían tiempos muy peligrosos porque serían tiempos de engaño. Así que espero verte en el próximo video, de parte mía, de parte también de nuestra apóstol Mercedes de Moratinos, de mi esposa, la pastora y profeta María Anis Ávila de Martínez. Nos vamos despidiendo ya y será hasta una próxima ocasión. Muchas bendiciones, se les ama, mis queridos hermanos, y nos vemos en el próximo video. Si no has visto los anteriores, te pido que vayas y los veas. Bendiciones.